Gracias a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Billy. Que Dios bendiga a su ungido, doctor José Benjamín Pérez. Y nos dé una gran bendición hoy a través de su palabra. Estamos esperando esa palabra que ha sido de tanta ayuda espiritual para todo el pueblo, toda la América Latina y el mundo entero. Nos sentimos muy contentos, muy agradecidos a Dios por concedernos el privilegio, la bendición de poder ver, de poder entender esta grande obra que está haciendo el Señor hoy en medio de su pueblo. El tema para hoy es el silbo apacible. Un mensaje muy sencillo, pero muy importante. Ese silbo apacible es el que trae la presencia del Señor. Ustedes saben cómo la Biblia nos muestra el viento fuerte que pasó, y era de Dios la obra que estaba haciendo Lutero, pero no era la presencia de Dios plenamente allí, aunque era una obra que después se denominacionalizó. Pero después vino ese terremoto, que ahí está la obra de Wesley, una obra de Dios, pero dice que el profeta dijo, pero ahí no está Dios todavía. Él quería esperar ver a Dios manifestado. Después vino un fuego envolvente que quemaba los árboles y todo, y él salió y no, pero no está el Señor. No es plenamente la obra de Dios, aunque era una obra de Dios, porque todo eso fueron obras de Dios, tanto lo de Lutero, lo de Wesley, lo de la edad pentecostal, todo eso. Pero después, fíjese, vino algo tan sencillo. Después de todo ese movimiento tan fuerte, de tanto estruendo, vino algo tan sencillo, suave, y era un silbo apacible. Y ahí él se echó su rostro en tierra y dijo, Señor, aquí habla, tu siervo oye. Ahí estaba él reconociendo la presencia de Dios, y ahí estaba Dios. Ahí era donde estaba la manifestación de Dios en carne. Esa era la manifestación del Señor. Y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le contó lo que estaba sucediendo, y entonces le dio la comisión a Elías de ir y ungir al rey de Siria, el de Israel, y al profeta que iba a estar en su lugar. Pero fíjense ustedes, ¿dónde fue que él vio? ¿Dónde fue que él en realidad vio la presencia y la gloria de Dios? En el silbo apacible. Entonces uno ve una cosa tan sencilla, cualquier persona puede decir un terremoto, y era una obra de Dios, pero no era la presencia de Dios. La presencia de Dios estuvo con el silbo apacible. Ahí estaba leyendo acá pueden sentarse un momentito, mis hermanos, le voy a quitar unos minutitos aquí. Estaba leyendo, estoy terminando ahorita ya el octubre 5, pues estaba atrasado. Todavía lo que he hecho es ponerme al día con la lectura. Ya voy bien avanzado en el 5 para entrar en el número 1 de noviembre, que no quiero que se me atrase mucho en la lectura. Pero acá ya en la página
22 y 123, hay algo que viene hablando allí. El ungido nos viene dando varias citas del hermano William, varias citas del hermano Branham y algunos escritos que el hermano William hace en los libros que él viene leyendo. Aquí en el libro del hermano Branham, El poderoso Dios develado ante nosotros, en la página 21 dice, vemos aquí que Dios siempre ha tenido un cuerpo de carne en su manifestación. Esto lo viene reiterando en varias citas que usted lee antes, del hermano William, del hermano Branham. Dios siempre ha tenido un velo, un cuerpo de carne en su manifestación. Cuando Moisés lo vio, él era un hombre, lucía como un hombre. Cuando Dios estaba tras el velo, estaba cubierto de piel, y Dios esta noche en su iglesia está velado en su iglesia tras un velo de carne. Sí. Ahí estaba en un profeta. Sí. Pero la gente, al ver el velo de carne, empiezan a buscar los defectos, a buscar las fallas, a buscar las cosas, ¿ves? En vez de ver la gloria de Dios manifestada allí. ¿Sí? Recuerda esa historia que cuenta el hermano Branham, que tiene una vecina ahí cerca de su casa, y en un momento que su hijo estuvo poco enfermo, él lo mandó al médico, y ella pues vio eso y se paró frente a la iglesia y dijo que ella una religión como esa no la quería, pero ni para su vaca. Dice el hermano Branham que antes de la hora ya estaban llamándolo, pero él no llegó a tiempo de orar por ella. Cuando llegó ya hacía 5 minutos que había muerto. Entonces, empiezan a ver las fallas, ¿ven? Como le dijo una persona al hermano Branham, y usted usa lente, ¿cómo va a hacer eso? Un hombre tan poderoso, ¿verdad? Ven a Pablo con un problema en los ojos, que le oró al Señor por 3 veces intensamente para que el Señor le sanara, y al final le dijo, bástate mi gracia, no me pidas más esto. Porque ¿tenía Dios poder para sanarlo o no? Claro que sí, pero había un propósito en eso. Y así se glorificó Dios. Entonces hay cosas que suceden, la gente empieza a buscar la falla, los defectos, y eso es lo que nos dice aquí el hermano Branham y el hermano William, que siempre es el velo el motivo de tropiezo. Él dice allí, en esta noche, ahí en la iglesia, dice, está tras un velo de carne. Él sigue siendo el mismo Dios. Esta noche lo sabemos. El hermano William escribió allí, Dios con un velo de carne. Y sigue diciendo, pero ahora, como siempre, el velo de carne es lo que hace tropezar a las tradiciones. Ellos no pueden creer que es Dios
haciendo que la gente actúe de esa forma. No pueden creer, tropiezan. Entonces escribe el hermano William allí, tropiezan en el velo de carne. El que estaba allí en Moisés era Dios. Y el que estaba en Josué era Dios. Y el que estuvo en los profetas, en Elías, en Eliseo, era Dios. Pero eran hombres. Como dice, creo que Santiago, que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. ¿No lo ha leído en Santiago 5, por ahí? Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros y oró a Dios. Y Dios detuvo la lluvia y oró a Dios y mandó lluvia. Cuando él habló, eso que habló se materializó. Eso está en el último capítulo de Santiago, está en el último capítulo. Los últimos versículos por ahí, cuando nos habla de Elías. Voy a ver si lo consigues ahí, Francisco, ese rapidito. En el último capítulo de Santiago lo vas a encontrar. Si lo consiguió alguno. Tenemos acá expertos como Epifanio está con nosotros, bienvenido y que Dios me lo bendiga grandemente. Pero ahí en el libro de Santiago ustedes lo van a conseguir. Elías era... Ajá. Ajá. Pero ¿se dan ustedes cuenta? Era un hombre, dice, sujeto a las mismas. Era un hombre. Entonces, ¿dónde? Busquen lo que en una parte dice la Biblia, ¿a cuál de los profetas no persiguieron? Usted me dice un gran profeta como Moisés que hizo tantas maravillas. Por 10 ocasiones, dice la Biblia, intentaron apedrearlo. Un profeta más grande que Moisés, Jesús, con tantas maravillas y milagros, lo condenaron a la muerte. Elías, un hombre con tanta, tuvo que huir porque lo buscaban para matarlo todo el tiempo, huyendo en cuevas, en lugares. Entonces, estaba Dios en esos hombres. Esa era la manifestación de Dios. Esa era la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero era el tropiezo, el gran tropiezo para la gente. Siempre ha sido el velo de carne. Como nos contaba el hermano Alfonso Acero, siempre les cuento eso porque me llamó mucho la atención lo que Alfonso Acero me decía, que un hermano le dijo, mira, lo que pasa es que a mí no me gusta cómo habla el hermano José Benjamín Pérez, no me gusta. Dice, no te gusta cómo habla, tú tienes los libros, ¿no? Y los lees. Sí, pero no me gusta Y él le dijo, pero tú sabías cómo hablaba Moisés. ¿A ti te gusta el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio? Tú lees esos libros y te parecen, no, son maravillosos. Pero tú sabías cómo hablaba Moisés. No se sabe, era un tartamudo, dice la Biblia. Él mismo le dijo a Dios, yo no. Para decir una palabra tenía que repetirla 5 o 6 veces. Y él dice, ¿te gustan las cartas del apóstol Pablo? Sí, no, son maravillosas. ¿Sabías tú cómo hablaba Pablo? Si ronco, si bajito, si no se sabe. Entonces, toma la palabra, los libros. Entonces, el velo de carne que no me gusta, ese es el tropezadero. Dice aquí el hermano William Branham
como siempre el velo de carne es lo que hace tropezar a las tradiciones, ellos no pueden creer que es Dios haciendo que la gente actúe de esta forma. Entonces ahí escribe el hermano William en ese libro, tropiezan, ¿dónde tropiezan siempre? En el velo de carne. ¿Ven? Es porque Dios está velado en su iglesia tras un velo de carne. Eso es correcto. Él está escondido del incrédulo y revelado al creyente. Miren ustedes, el incrédulo, bueno, como dice Pedro ahí en la carta de Pedro, debe ser el capítulo 2, donde él habla de la roca, es una roca de tropiezo que hace caer, pero para los que creen es preciosa. Es una roca preciosa porque es la roca donde está la bendición de Dios. Dice aquí el ungido de Dios, o sea, vean, está escondido. Por eso es que leímos allí lo que dijo el hermano Branham, cegará los ojos de uno y abrirá los ojos de otro. Entonces, el mismo instrumento que Dios usa para traer la palabra, que le abre los ojos a uno, es el mismo instrumento que otros rechazan porque no les gusta y se ciegan. El mismo instrumento, dice el hermano Branham, le abre los ojos a uno y a otros se los cierra. Unos no le estarán dando la bienvenida, pero otros sí le estarán dando la bienvenida. ¿Por qué? Porque a ellos les he revelado. ¿A quiénes? A los escogidos, a los que serán transformados. O sea que una persona en este tiempo final que será transformada y raptada es una persona que se le estará dando la bienvenida al Señor. ¿Ven? Si usted le está dando la bienvenida al Señor, usted es una de las personas que está preparándose para ser transformado y redactado. Pero si usted lo rechaza, si rechaza al Señor, rechaza todo lo que Él trae. Porque en cada dispensación Dios trae una bendición muy grande ahí cuando se abre la puerta de la gracia. Rechazarlo, el que oye su voz y cree en Él, recibe vida eterna, pero los que lo rechazaron la vida. Pero luego entonces cuando esa puerta se cierra, Dios abre una puerta en el cielo. Y entonces hay las personas que oyen la voz del Señor y atienden al llamado del Señor y sube acá, a donde está el Señor, porque ahí es donde Él está. Y Él es el que tiene todo lo que usted y yo necesitamos. Entonces, darle la bienvenida al Señor, como nos dice aquí el ungido, eso es prepararnos para la transformación y el rapto. Sigue diciendo el hermano Branham, sí Señor, ahora cuando el velo de la tradición de los mayores es rasgada por la palabra, hoy por supuesto, entonces se revela claramente, lo vemos a Él, ¿a quién vemos? A la deidad velada tras un velo de carne nuevamente. Y entonces el hermano William escribe ahí en ese libro, la deidad
velada. Es Dios. Pero que la manera de él hacerlo siempre fue así. Y esa manera no la ha cambiado nunca ni la va a cambiar. Era Dios en Branham, era Dios en William y hoy es Dios en el doctor José Benjamín Pérez. Mire qué sencillo. Cómo lo recibimos con un gozo, con alegría. No lo recibimos meramente como una cosa mental. La recibimos como una revelación del cielo. Y sabemos que es el Señor que nos tenía en su noticia y por eso nos trajo a esa revelación. Dice ahí el hermano William, es la deidad velada. Y también en Génesis 18, ustedes lo encuentran a Dios. Fue un hombre comiendo y hablando con Abraham y dijo lo que Sara estaba haciendo en la tienda detrás de él. Este hombre que estaba allí, ese hombre era el mismo Dios, pero en carne humana. Y ahí sigue él mostrando ese misterio en esta parte muy importante, porque eso es realmente el tropezadero para muchas personas, pero la misma piedra de bendición, preciosa, la piedra de fundamento, la revelación que trae la vida y la luz y el despertamiento, el avivamiento y la preparación para unas personas, es la misma piedra de tropiezo en la cual dice Pedro que tropiezan, ¿quiénes? Los que no creen. Ahí está en Pedro, ¿verdad? Debe ser segunda de Pedro, o primera de Pedro, capítulo 2. Déjame ver. No lo tienes allí, Ru, ¿verdad? Es primera de Pedro. El capítulo 2, entonces. Debe ser de primera de Pedro, el capítulo 2, donde dice que... Dice, pero he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser entonces la cabeza del ángulo. Y para los que no creen es que, ¿qué dice allí? Para los que no creen es piedra el verso 8, para los que no creen es piedra de tropiezo y es una roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. No queremos quitarle tiempo al ungido de Dios porque Él siempre los viernes nos trae abundante palabra, pero me llamó bastante todas estas páginas, no solamente las 122 y antes las 120, 121, 23, 24, todo esto donde nos está hablando que el motivo principal de tropiezo siempre es el velo de carne. Y eso ha sido así todo el tiempo. Y así es hoy. Pero para nosotros es una gran alegría. Porque nosotros recibimos esa palabra que está saliendo de allí y sabemos que no es una cosa humana. Sabemos que es la inspiración del Espíritu Santo. Sabemos que es la voz de la columna de fuego. Entonces, al recibirla de esta manera,
recibimos esa luz y esa fuerza y esa bendición que estamos viendo hoy en toda la América Latina y el mundo entero. Eso lo está trayendo la palabra. Vamos a ponernos de pie para recibir al ungido de Dios con el respeto, con la reverencia y con la fe en nuestro corazón, que esta palabra nos va a ayudar grandemente como nos ha venido ayudando. Entonces, vamos a dejar inmediatamente con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Bueno, gracias al Señor por esta bendición tan grande que hemos tenido. El mensaje que nos dio el ungido de Dios hoy fue cortico, bien cortico, pero muy precioso poder ver todo lo que contiene el siervo apacible. Como nos decía ahí el ungido de Dios, que para esta etapa, la cuarta etapa, la primera fue el viento fuerte, y Dios estaba obrando a través de Lutero, pero esa no era la manifestación plena de Dios. Y vino el terremoto, Dios estaba obrando en Wesley, porque Dios fue el que estuvo allí, el Espíritu Santo usándolo, pero no era la plenitud, la parte que Dios, la presencia misma de Dios. Y después vino el movimiento pentecostal, Dios estaba allí, pero después vino el siervo apacible. Si ustedes ven los esas tres etapas, un viento fuerte, recio, que quebraba los árboles, un terremoto que reventaba las rocas, hay un gran movimiento, un gran alboroto, ¿verdad? Y el fuego envolvente que iba quemando todo, pues ustedes ven que hay un movimiento grande allí que se ve. Pero cuando aparece el siervo apacible, no lo oyó sino el profeta. No se veía nada por ahí, y sin embargo ahí estaba lo más grande, ahí estaba la presencia de Dios. Como nos decía el ungido hoy, que cuando el hermano Branham vio en esa carpa, él dice que él vio a la gente ahí llorando con sus manos levantadas de una manera muy quieta, todo era muy suave, no había ningún alboroto. Pero ¿saben ustedes una cosa? Ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba la columna de fuego. En esa etapa tan simple, tan sencilla, ahí estaba la presencia de Dios. Estaba la columna de fuego y, por supuesto, también estaban las cosas más grandes que van a acontecer, que son esas grandes promesas que el Señor ha hecho para el tiempo del fin, la resurrección de los muertos en Cristo y nuestra transformación. Pero antes de eso hay algo muy grande, muy poderoso, que es la revelación de la palabra, la revelación del séptimo sello, donde nos revela el misterio del séptimo sello, pero es de una manera tan sencilla, tan quieta, que está siendo hecha esta obra, como cuando se abrió el séptimo sello, en el cielo hubo silencio, más bien no hubo alboroto, hubo silencio en el cielo. Es como cuando ustedes ven en el capítulo 4 del libro de Lucas, que llegó Jesús justamente a la sinagoga de donde él siempre asistía, que era la sinagoga de Nazaret. Ahí era donde él iba.
Y encontramos que allí le dieron el libro de Isaías y él buscó esa escritura. El Espíritu del Señor es sobre mí. Me ha ungido el Señor y me ha enviado para esto y para aquello y para anunciar el año de la buena voluntad de Dios. Y cerrando el libro, se lo dio al ministro y se sentó. Y miren ustedes, dijo, no fue un mensaje tan largo. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No hubo un alboroto en la gente, no hubo nada. Fue una cosa totalmente apacible. Sin embargo, ahí estaba dando una revelación tan grande que los que se alborotaron después fueron los contrarios, que quisieron tomar piedras para apedrearlo, porque él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Fue algo bien sencillo como él lo hizo. ¿Verdad? Que la gente puede pensar que un movimiento pentecostal podría voltear las sillas y el alboroto. No. Ahí estaba el cumplimiento de la escritura. Y el cumplimiento de la escritura hizo que aquella gente se despertaran para quererlo despeñar. Pero los que tienen oídos para oír la voz de Dios, oyeron y se dieron cuenta que hoy se estaba cumpliendo esa escritura, que ese era el Mesías, donde estaban las bendiciones que ellos estaban esperando. Y los que la recibieron, los que la creyeron, pues recibieron vida eterna, porque el que oye mi palabra tiene vida eterna. Y los que no la recibieron con la misma palabra, les escandalizó. Se escandalizaron con el velo de carne porque lo conocían como el carpintero de ahí de Nazaret. Era una persona conocida de todos ellos. Era una persona que había hecho trabajos, quizás muchos de ellos tenían en sus casas, trabajos que Jesús les había hecho, mesas, puertas, cosas. Era un carpintero. Entonces no puede ser que una cosa tan grande como la que Dios ha dicho que manda el Mesías para hacer esta obra redentora en la cual han esperado los santos del Antiguo Testamento, en la cual esperó Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas, esperaron este tiempo tan grande y que a través de este hombre viene la bendición tan grande para ellos. No puede ser. Y tomaron piedra para apedrearlo y después quisieron tomarlo para despeñarlo. ¿Ve? Pero sí hizo lo que dijo. En la obra redentora fueron redimidos todos esos santos del Antiguo Testamento, todos los que estaban allí que creyeron en ese tiempo y todos los que hemos creído hasta el día de hoy. Todos estamos dentro de esa redención, dentro de esa obra tan grande. Pero ellos lo veían de una manera que en un muchacho, una persona conocida de nosotros aquí, ¿cómo va a suceder algo tan grande? ¿Ven? Hoy está anunciado el reino del Señor sobre la tierra. Hoy está anunciado que la segunda venida del Señor va a culminar en el establecimiento del reino, el trono de David, el reino de Israel, va a culminar en el fin del reino de los gentiles. Va a poner fin, ¿cómo va a poner fin a todo este reino tan poderoso que tiene el anticristo en el mundo hoy? Usted dice, eso es imposible, ¿cómo puede una persona hacer eso? Bueno, fíjense usted, Moisés llegó con una vara ante un imperio que era el más poderoso del mundo y todo lo que traía era una vara chueca, dice el hermano Branham. Y miren, con la palabra, yo pondré mi palabra en tu boca
derrotó el imperio, sacó al pueblo. El faraón con todo su ejército lo siguió y perecieron en el Mar Rojo y todo. Entonces ven ustedes que los acabó el ejército, acabó todo. Un hombre sencillo. Por eso es que Dios hace cosas muy grandes. Hoy estamos ante lo más grande que Dios ha prometido para el ser humano, la segunda venida del Señor. Estamos ante lo más grande, pero se ve de una manera tan simple, tan sencilla, que usted dice, ¿cómo puede ser? Pues ya usted verá que así todo lo que está escrito allí se cumplirá. Es más, toda profecía que se ha cumplido en parte y profecías que no se han cumplido, en este tiempo en que estamos, todas se cumplirán. No faltará ni una palabra del Señor de las que Él habló, ninguna va a faltar, todas se cumplirán. Y todas las promesas que ha hecho el Señor, todas esas recompensas que Él habla, que las recibieron en parte los de las edades, todas van a estar de una manera efectiva, real, plena, en este tiempo y en esta forma tan sencilla en que nosotros lo estamos viendo. Por lo tanto, es una cosa, es un silbo apacible, sencillo, pero de esa manera Dios va a hacer todas las cosas. Las está haciendo, porque ya hay algo grande que Dios está haciendo. Yo digo que Dios ha hecho algo grande en mi vida y yo creo que usted dice lo mismo, Dios ha hecho algo grande en mi vida. Dios ha hecho una obra grande y digamos, no somos perfectos, pero vamos hacia esa perfección. Y es esa palabra la que nos va perfeccionando. Y vamos a tener, así como nos decía hoy el ungido, él nos citaba una escritura creo que del Génesis por ahí, pero también esa escritura está en Mateo 10, donde Jesús dijo, no dice la escritura, y está en los salmos, no me acuerdo en qué salmo es, pero el salmo 82 por ahí, o por ahí, no dijo el Señor que dioses sois. Entonces Él nos dice que al ser hijos de Dios, somos dioses. Entonces, no solamente vamos a ver la manifestación del Señor en su plenitud, en su adopción, sino que vamos a ver en muchas partes del mundo, vamos a ver nosotros la manifestación de los hijos de Dios. ¿Ve? Ustedes ven lo que hizo el Señor, pero ustedes después encuentran que los seguidores del Señor lograron hacer las cosas que Él hacía, las cosas que, ¿cómo fue que dijo el Señor? Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. ¿No recuerda en qué versículo está? Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas que Él hizo. Así que, ¿cuántas cosas hicieron los apóstoles? ¿Y cuántas cosas? Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores. Eso está por ahí en Juan 14, por ahí, o Juan 12, por ahí. Entonces, ven ustedes que las mismas cosas que fueron hechas en Jesús, después fueron multiplicadamente hechas en los que creyeron en Jesús y en los que siguieron a Jesús. Y aquí en la segunda venida del Señor, como nos decía el ungido hoy, los hijos de Dios, Él dijo, dioses sois. ¿No consiguieron ese versículo de
de las mismas cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que esta. No es Juan 12, ¿no? No lo considero. Bueno, Juan 14, 12. Bueno, las mismas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Y dice, y mayores. Así que hay cosas que todavía el cristianismo no ha visto hechas dentro del pueblo, dentro de la obra de Dios, no las ha visto hechas, pero van a ser hechas, ya están escritas, están profetizadas. Y Jesús lo dijo, mayores que las que yo he hecho, las harán. Entonces serán cosas mayores. Habrá este tiempo en que estamos, es una preparación que está haciendo el Señor con su palabra, de tal manera que Dios nos ayude a que aprovechemos este tiempo de preparación, que Dios nos permita que amemos esta oportunidad que Él nos da, lo aprovechemos y lo creamos de corazón, porque es para los que creen. Para el incrédulo no hay ninguna promesa. Todas las promesas las hizo el Señor para si tú puedes creer. Y dijo que para esa persona que puede creer, ¿qué pasa, Francisco, con eso? Todo es posible. Bueno, el mismo Francisco, aquí ustedes lo ven, empezó con la nada, y miren cómo Dios le ha dado este lugar que nos deja a nosotros, ¿ven? Viendo en qué forma, cómo lo pudo, el Señor lo ayudó. Y lo mismo podemos ver en muchas obras hechas aquí en México y en otras partes, el mismo hermano Epifanio. Y todos ellos, ustedes ven cómo Dios ha ido ayudándolos, ha ido bendiciéndolos, han ido creciendo. Y es porque también vamos creciendo en la fe, porque la Biblia dice también el crecimiento en la fe. Bueno, esta noche estamos terminando tempranito. Y así como el que nos empezó el culto fue nuestro hermano William Pérez, vamos nosotros a ponernos de pie. No sé si después ya Francisco tenga alguna palabra final, algún anuncio, pues él pasa adelante y lo dará. Pero vamos a despedirnos tal como con el que nos empezó el culto esta noche. Él mismo nos despedirá con nosotros, nuestro apreciado hermano y amigo, William Pérez. Amén y amén. Nuestro hermano Francisco con nosotros con la palabra final. Mañana es un día especial. Mañana comienza la actividad a las 6 de la mañana. Vamos a empezar con Puerto Rico, ellos comienzan a las 8, aquí son las 6, así que los que van, pues ya tienen que descansar temprano hoy para que madruguen y podamos estar todos allí bien despiertos para recibir todo lo que tenga el Espíritu Santo que hablarnos a través de su ungido. Así que oremos por el ungido de Dios para que Dios nos bendiga y nos hable en el día de mañana, en este día especial que es el primer sábado del mes de diciembre. Y ven ustedes, se nos fue el año. Cuando llega diciembre, ya usted sabe que ese es el mes que corre más rápido. Nosotros ni cuenta nos dimos cómo se nos fue un año. No hace nada que estamos dando años nuevos. Y mire, ya es año viejo ya. Entonces,
Entonces vean ustedes cómo se nos está yendo el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo. El tiempo se aprovecha cuando usted lo usa en la obra del Señor, porque ningún trabajo para el Señor es en vano. Que Dios le bendiga. Dejo a nuestro hermano pastor con nosotros. Dios te bendiga. Amén. Y te siga usando. Amén. Muchas gracias por toda tu ayuda. Has sido de mucha bendición en todo. Muchas gracias. Aquí nos vamos con este joven.